Bueno, mañana es el Día del Trabajo, es el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajo. Por supuesto, al igual que el año pasado, una jornada muy triste, porque lamentablemente hay muchos que hoy no tienen trabajo, no tienen trabajo. Esta pandemia, si hay algo que ha castigado de manera severa, es el trabajo. Pero bueno, mañana es el Día del Trabajador. Nosotros lo hemos invitado para que nos haga su reflexión, su mensaje para el Día del Trabajo, a quien es secretario gremial de el Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, uno de los gremios que nuclea a la mayor cantidad de trabajadores y también uno de los sectores más afectados. Estamos hablando de Ángel Ortiz. Le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer, Ángel, la predisposición para charlar con nosotros en la previa de un día tan importante. Ángel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches, Daniel. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Así que muy agradecido por esta oportunidad de poder saludar a los trabajadores por tu medio. No, por favor, a vos por la gentileza. Bueno, nada para festejar, Ángel, ¿no? La verdad que mañana es un día más que nada de reflexión de esta pandemia, como vos mismo en la presentación lo decía. Muchos compañeros a lo largo y ancho de la Argentina han quedado sin trabajo, en Salta también. La verdad que el que lo tiene es una jornada de reflexión para mantener, para cuidar el trabajo, y para los que no lo tienen, brindarle ese abrazo, ese apoyo para que pronto puedan volver a insertarse en el mundo laboral y puedan por lo menos llevar un poco de tranquilidad al seno de la familia. Uh-huh. Ángel, particularmente para lo que son los empleados de comercio, yo digo que es uno de los gremios, no sé si el más importante que tenemos acá en Salta, pero muchos salteños, por supuesto, dependen de la actividad comercial, ¿no es cierto?, de sus empleos en los comercios. ¿Hay una estimación aproximadamente de cuánta gente se quedó sin trabajo en lo que es tu gremio desde el año pasado, cuando inició la pandemia, a esta altura, Ángel? Sí, hasta el mes de marzo, que, bueno, se siguen las bajas de los CUIL, que son la denominación de inscripción de los trabajadores. En Salta, lamentablemente, de marzo a marzo hemos superado los 1.000 puestos de trabajo perdidos. Esto demuestra la dureza de la crisis, la dureza y lamentablemente el efecto dañino que ha tenido la pandemia. Así que bueno, son números realmente altos, cuando normalmente hemos tenido crisis económica en años anteriores. Siempre no superamos, si bien el 2019 fue un año duro, donde se llegó casi a los 500 puestos de trabajo perdidos, pero nunca habíamos llegado a estos números tan altos. Cuando damos esa cifra, no hablamos solamente de lo que es un trabajador o una trabajadora, sino de familias, Ángel. Sin duda, cada trabajador tiene por atrás una familia, que como mínimo, como siempre dicen las estimaciones estadísticas, al menos son 3 personas por cada trabajador mínimo. Uh-huh. Y la verdad que es un golpe duro al núcleo familiar, y también lamentablemente engrosa los tristes, que engrosan los números de pobreza que tanto duelen en estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Ahora, todo el mundo espera ansiosamente la idea de que esta pesadilla que comenzó el año pasado y que continúa, en algún momento, bueno, empiece a ceder y finalmente se la pueda superar. Ahora, en términos de lo que es la realidad, ¿no?, la realidad que tenemos en Salta, ¿qué estimación podemos hacer sobre la cantidad de negocios que cerraron, la cantidad de trabajadores que perdieron su laburo?
¿cuántos estarán en condiciones de volver? Porque hay negocios, Ángel, y lo conoces mejor que yo, que algunos sabemos que ya no van a tener ninguna chance de volver a la actividad. Efectivamente, es más, hay muchos trabajos, hay muchas empresas que se han readaptado a los tiempos que trajo la pandemia, que es la nueva comercialización vía online, que eso representa también una demanda menor de trabajadores, o sea, los índices que nos marcan en esta adaptación que ha tenido la gente de consumir vía online o por vía delivery o su nuevo sistema de compra, ha traído que con el 30%, 40% como máximo de los trabajadores para atención presencial, a digamos, lo viejo y conocido cuando uno iba a un negocio que te atienda un vendedor y cuando pagaba un cajero, pueda mostrarte la mercadería, pueda probarte, bueno, eso en estos tiempos ha desaparecido, en primer lugar en respeto a los protocolos sanitarios, y en segundo lugar la gente también ante el temor de asistir a lugares donde hay afluencia de gente, ha empezado a usar los medios electrónicos, y eso representa dos problemas. En primer lugar, que se necesita menos gente para cubrir la operatividad comercial, y por el otro lado también representa el uso de menor capacidad de espacio físico. Por lo tanto, hay negocios que con el 40% de un espacio físico que tenían en la habitualidad normal antes de marzo del 2020, antes de la pandemia, hoy con un local más pequeño y con, no sé, con 5 o 6 personas atendiendo computadora, puede cumplir el trabajo de triple de metros cuadrados y el triple de trabajadores para atender a la afluencia digamos, de la gente, de los clientes. Claro. Ese es el doble efecto de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Ahora, aparte de la caída del poder adquisitivo, que la inflación, que es otra pandemia que tenemos los argentinos, ¿no? Exactamente. Ahora, el año pasado, desde la Nación se implementaron algunos sistemas para ayudar, para aliviar a los trabajadores con algunos programas, pero bueno, hoy la realidad económica del país lo impide. Y aquel trabajador que quedó varado en la mitad del camino, Ángel, ¿cómo zafa? ¿Cómo de alguna manera sobrevive con el día a día? Me imagino que ustedes como sindicato, como gremio, y deben recibir el permanente lamento, ¿no?, de tanta gente. Sí, realmente nuestro trabajo gremial, y más en el área que me corresponde a mí dentro del sindicato de comercio, sí. La conflictividad se ha triplicado como mínimo, por los problemas de atrasos salariales, por el problema de, inclusive que está la doble indemnización. Entonces también desde parte del empleador hay una estimación que necesita menos empleados, pero también no está en condiciones financieras de afrontar una desvinculación en los marcos de la normativa, o sea, indemnizar al trabajador, llegar a un entendimiento. Y se produce lamentablemente también esa situación de incomodidad y de incertidumbre en el seno laboral, porque el trabajador percibe que no está realizando sus tareas habituales o de la cantidad de ventas que podría realizar, y por el otro lado también ve que el empleador se endeuda con los impuestos, con la carga tributaria, y empieza a ver que su margen de estabilidad laboral se reduce drásticamente. Y todo eso lleva a un conflicto, una inestabilidad tanto del empleador como del empleado. Ha habido ayudas, como vos mismo lo estás planteando, el año pasado con las ATP, con los créditos repros, distintos planes de asistencia a las empresas. Pero eso realmente ha sido como máximo lapso de 6 meses, después han vuelto algunos, pero la caída de las ventas, que en todo lado figura alrededor del 40%, 30%, los más beneficiados, la caída fue del 20%, pero el aumento de los costos fijos de un empleador
siguen siendo los mismos como antes de la pandemia. Entonces la presión fiscal se vuelve insostenible, el aumento de los alquileres y de los costos fijos, el traslado, bueno, el recorte de la financiación, todo eso dificulta el funcionamiento, normal funcionamiento, o por lo menos como, mire, hoy, Daniel, lo que hablábamos con unos compañeros era lo siguiente: las empresas hoy no están pensando en bueno, cómo vamos a captar nuevos clientes, o cómo voy a lanzar una campaña comercial para ver qué nuevos productos instalo, o qué capto nuevo de parte de los consumidores. Hoy la estrategia principal de las empresas es subsistir. Exacto, claro, no hundirse. Exactamente. Tratar de llegar como sea a la orilla, ¿no? Y con la expectativa, por eso decía, porque muchos están con la idea de decir ya falta poco, pero esto cada vez como que te van corriendo el arco, ¿no? Como se dice, y no llegas nunca entonces a esa orilla. Yo me imagino, yo recordábamos con la producción, con Martincito, y decíamos, qué bárbaro, ¿no? En otros años, una previa del día del trabajo, bueno, todo el mundo estaba ansioso por terminar su actividad, en el caso nuestro, suponete esta hora, y decir que ya sabíamos que teníamos para encontrarnos con los compañeros de trabajo, con todo, para comer un asado, para comer un locro, para pasarla bien. Bueno, hoy en nada de eso existe. Hoy la desesperación está por llegar a la casa para que no te agarre el coronavirus y para que tampoco te encuentren en infracción después de las 12 de la noche. Sí, mira, no sería, digamos, un esfuerzo mayor tener ese cuidado sanitario, pero el problema es que no existe recurso económico. Tampoco, claro. Los compañeros, antes hacíamos una vaquita. La vaquita, sí, señor. Bueno, para compartir ese asado. Hoy, la verdad que el sueldo del trabajador está muy golpeado por el tema de la inflación, y eso hace a que, no solo es por la pandemia, hoy no se puede compartir un locro, no se puede compartir un asado por una cuestión sanitaria, sino por una cuestión económica. Ni polenta, me decían algunos, Ángel. Me dice, ¿cómo estaremos de mal que ni siquiera polenta podemos compartir? Así es. Es una situación difícil, y también es duro decir que, como muchos especialistas lo marcan, pero por ahí yo entiendo los medios de prensa que un poco miran de costado y no le dan mucha trascendencia, pero yo creo que nosotros en la Argentina, como dicen muchos, venimos viendo el diario del lunes de esta pandemia, y esta pandemia con vacunación incluida vino para quedarse un buen tiempo. No, claro. Lo que va a cambiar la vacunación es la letalidad de la enfermedad, pero de ninguna manera va a alejar esta cuestión realmente de tener el peligro de no, o sea, tener la posibilidad de no contagiarse. Lo que hablan los especialistas es que vamos a tener que transitar un par de años por lo menos con vacunación, con alto índice de vacunación, para recién dominarla y poder decir que la hemos superado la pandemia. Exacto. Según especialistas hablan de que, por ejemplo, la Sputnik, la vacuna rusa, tiene una efectividad, siempre y cuando tenga las 2 dosis colocadas, de 1 año. ¿Eso qué significa? Que aquellos que ya se la hayan colocado, el año que viene tendrán que volverse a colocar, porque si no perderán la inmunidad, ¿no? Bueno, en eso, digamos, creo que el mundo avanza hacia ya una fabricación masiva de la vacuna en sus distintas marcas y procedencia. Quizás ayude a amortiguar, y bueno, eso marcaría que vamos a tener la oportunidad de empezar a pensar nuevamente en términos económicos, netamente, más allá que los cuidados sanitarios vinieron para quedarse por un buen tiempo: el uso del tapaboca, del distanciamiento, las medidas sanitizantes en la puerta de los negocios, la cantidad de afluencia en los locales o centros comerciales,
en nuestra tarea diaria, en el uso del teletrabajo, en las oficinas públicas. Vino una transformación que la vamos a tener que transitar y en una Argentina que atraviesa una dura crisis. Exacto. Lo último, en los minutos finales, te lo dejo para vos, Ángel, para que, no sé, bueno, sos un dirigente gremial reconocido, reelegido varias veces en tu gremio, muy respetado por el resto de tus colegas. Decirle algo, ¿qué le vas a decir a los trabajadores, como a los que tienen trabajo y a los que lamentablemente dejaron de serlo? ¿Qué se le dice en una circunstancia tan complicada como la previa a la de este 1 de mayo? Bueno, en primer término, principalmente a los que no lo tienen, que no pierdan la esperanza, que hagan el esfuerzo enorme y el sacrificio de capacitarse, porque esta pandemia también trajo una transformación en la forma de trabajar, en nuevos trabajos, lo que tenemos que hacer para reinstalarnos o reinsertarnos en el mundo laboral. Más del 60% de los trabajadores que lo perdieron tienen que prepararse, tienen que capacitarse, y seguramente vamos a necesitar que el Estado juegue un rol preponderante en esa preparación y en esa capacitación. A ellos abrazarlo, darle nuestro ánimo, nuestra fuerza, y desearle que mañana sea por lo menos un día de tranquilidad y de reflexión. Y para los que tienen trabajo, también de reflexión, quizás con mayor tranquilidad, pero pensando que los desafíos que vienen son grandes y que justamente en el día del trabajo, pensar que en esta pandemia nos trajo un gran desafío, que es tener una mente abierta, prepararnos para la era del conocimiento y para la era tecnológica, y que no le vamos a poder esquivar. Y el drama que se nos presenta, que esto ha sido de forma casi imprevista y de forma, también vamos a tener que actuar con rapidez y con mucha entereza, la que mañana tenemos que tener para decir que es nuestro día del trabajo. Exactamente. Ángel, gracias por tu reflexión en esta previa al Día del Trabajo, como digo, ¿no? En estos tiempos tan complicados, tan difíciles. Así que te agradezco que hayas dejado este mensaje para los trabajadores, y aprovecho para, en tu nombre, desearle a todos los trabajadores, muy especialmente a la gente del comercio, del Sindicato de Empleados de Comercio, del cual vos sos su secretario gremial, un enorme saludo, y compartir con vos la esperanza de que esto en algún momento se supere y en algún momento recobremos algo de la normalidad que teníamos, ¿no? Ojalá que así sea. Te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos, mi querido amigo. Un fuerte abrazo, Daniel, a vos, a toda la gente de la radio, a tu equipo, y a todos los empleados de comercio y a todos los trabajadores en general. Un fuerte abrazo y ese respetuoso saludo de un día de conmemoración, que la verdad que a lo largo y ancho del mundo se conmemora, que sea un día para retomar fuerza y replantearnos que lo que nos espera seguramente es un gran desafío, pero como siempre con la fe y la confianza de que vendrán tiempos mejores. Ojalá así sea. Te mando un fuerte abrazo, Angelito. Un fuerte abrazo. Chao.